Las pruebas de discernimiento son pruebas donde estamos buscando, estamos haciendo un reconocimiento para identificar si hay algo. Que si yo tengo un familiar a los 45 años con ese cáncer, yo debo hacerme ese discernimiento a los 35. Mi papá, que en paz descanse, ¿verdad? Fue paciente de cáncer de colon. Una vez me hicieron la colonoscopía, efectivamente. Me tuve que someter a una cirugía, lo que le llaman una cirugía oncológica. Gracias a la colonoscopía se cogió a tiempo. Hubiese estado enfrentando a una batalla contra el cáncer por una tercera vez. No le tengamos miedo a identificarlo. Tenemos pruebas más específicas, más avanzadas. Lo cogemos incluso antes de que se convierta en cáncer. A tratar temprano y a mejorar el pronóstico de los pacientes. En nuestra vida, ¿verdad? Siempre van a haber prioridades, pero nuestra salud tiene que ser una prioridad. Bienvenidos al Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Soy Michelle Miró, sobreviviente y anfitriona. Muchas veces priorizamos nuestras metas personales, como bajar de peso, generar más ingresos, mejorar nuestras relaciones personales, viajar, un nuevo hogar, inclusive un nuevo carro. Pero antes de enfocarnos en estas metas, hay una decisión que puede cambiarlo todo. Cuidarte, priorizar tu salud, hacerte las pruebas de discernimiento. Te lo digo por experiencia propia. Yo sé lo que es recibir un diagnóstico de cáncer, que te detiene el mundo. Y también sé que es tener una segunda oportunidad y una tercera oportunidad. Y si algo he aprendido es que detectar a tiempo es la diferencia entre un susto y una vida entera por delante. Por eso vamos a hablar de lo que realmente puede salvar vidas. ¿Qué es lo primero que debes hacer y tener en esa lista como resolución? Visitar a tu médico primario y hacerte las pruebas de discernimiento, recomendadas para tu edad y tu riesgo. Vamos a desglosar todo esto junto a nuestro invitado de hoy, el doctor José Carreras, médico primario, quien lleva años guiando a puertorriqueños en su ruta a la prevención y es miembro de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico y también sobreviviente. El médico primario es quien ve el cuadro completo, quien conoce tu historial, tus síntomas, tus cambios, tus preocupaciones y quien te dirige a hacerte la prueba correcta en el momento correcto. Realmente es el guardián de tu salud y para dialogar sobre la importancia de su rol y qué y cuáles son las pruebas de discernimiento que nos debemos hacer según nuestra edad e historial médico y también por qué son tan importantes, especialmente cuando hablamos de prevención del cáncer, y cómo marcan esa diferencia entre un susto o algo más serio. Le damos la bienvenida al doctor José Carreras, médico primario, voluntario y miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico y sobreviviente de cáncer también. Bienvenido, doctor. Gracias por la oportunidad, Michelle. Es sobreviviente de cáncer y voluntario de la sociedad y miembro de la Junta. ¿Cómo se da esa trayectoria en el campo de la salud, de ser médico primario y entonces evolucionar a inclusive a ser educador en salud? Pues mira, para el 2011, una compañera, amiga de toda la vida, trabaja en Sociedad Americana contra el Cáncer y me dice, necesito que me veas una paciente, no tiene plan médico, se siente algo en un seno, ¿tú crees que tú me puedas ayudar? Y yo le dije, claro que sí, dile que venga tan pronto pueda a la oficina hoy mismo. Y fue interesante porque de ahí comenzó todo. Después de ahí me fueron involucrando en otras cosas y eventualmente, ¿verdad? Me hacen la invitación para ser parte de la Junta. Durante ese proceso jamás pensé que me iba a convertir en un paciente de cáncer. Porque fue después, no fue antes. Porque fue después de que ya todo esto estaba corriendo para el 2016. Y, ¿verdad? ¿Puedes compartir un poco de ese testimonio? Claro. Si fue parte, lo descubrió como parte de un examen de discernimiento, de una prueba de discernimiento, o fue algo que se descubrió fue un hallazgo totalmente casual. ¿Verdad? En mi caso, yo soy sobreviviente de cáncer testicular desde el 2016. Y algo tan sencillo como mientras me estaba bañando sentí una molestia distinta, algo que yo no había sentido. Yo siempre lo describo como si me hubiesen dado una patada sin la patada. Okay. Y me palpé. Obviamente yo tengo
por mi conocimiento clínico yo tengo una ventaja y es que yo sabía lo que estaba palpando y me di cuenta rápido que algo no estaba bien. Así que inmediatamente empecé a hacer mis pruebas, mis estudios para confirmar o descartar lo que yo sospechaba. Y lo que hicimos fue confirmar que en efecto habían 2 masas en un testículo y que me llevaron entonces a una cirugía radical y a un diagnóstico de cáncer. ¿Y estuvo durante cuánto tiempo estuvo en ese proceso? Pues mira, eso fue bastante rápido porque todo comenzó aproximadamente en mayo, ya en agosto yo estaba operado. Volvemos, mi caso tal vez no es el caso de muchas personas o de muchos pacientes, pues porque tengo el conocimiento médico, tengo mis colegas médicos a los que pude acudir y llamar y decirle tengo esta situación, necesito hacerme estos estudios, necesito que me veas, ¿verdad? Que no es la realidad de todas las personas que pasan por un diagnóstico de cáncer. Pero la parte más importante es que tan pronto yo me di cuenta que algo no estaba bien, tomé acción. Y esa es la recomendación principal, es eso. Si usted sabe que algo no está bien, tome acción. Sí, pues muchas veces posponemos y postergamos las cosas. Y sentí algo, ay, si voy mañana, voy la semana que viene, voy el mes que viene. Muchas veces también algunos tipos de cáncer dan unos síntomas que son bien generales y los podemos justificar, ¿verdad? Cuando hablamos de cáncer de pulmón, pues podemos tener una ronquera crónica y podemos decir, no, es que en algún momento yo estuve expuesto a una pintura y me dio tos, o tengo un poquito de dificultad respiratoria, pero soy asmático. Y así puede pasar con muchos otros cánceres. Entonces, minimizamos, ¿verdad? Eso que estamos sintiendo y no vamos al médico y decirle, mira, yo estaba lo más bien y ahora estoy sintiendo esto, podemos hacerlo, ¿verdad? Vengo a chequearme. Sino que a lo mejor me dio, se me quitó, lo dejé pasar. Y entonces cuando realmente vuelve otra vez, ya entonces estamos en un cuadro distinto. Que por eso es que es tan importante no esperar ir al médico cuando uno tiene síntomas, que es muy probable lo que hace la mayoría de las personas, versus ir al médico para poder hacerte las pruebas de cernimiento. Y saber, conocer tu cuerpo. Estos son mis balances, estas son mis medidas de niveles de sangre, colesterol, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, el cernimiento para cáncer, dependiendo del historial. Claro, del riesgo. Del historial, el riesgo, la edad. Hay distintas pruebas que se hacen para algunos tipos de cáncer. Porque no todos los tipos de cáncer tienen un cernimiento. No para todos tenemos una prueba para detectarlo. Así que vamos a tener que depender de que se presente un síntoma. Pero para los que sí tenemos, ¿verdad? Podemos identificar antes de que esa lesión incluso sea cáncer. O si ya es cáncer, podemos detectarlo en etapas tempranas. Y eso cambia totalmente el pronóstico del paciente. Yo puedo compartir. Recientemente, durante una prueba de cernimiento, tengo que decir, y gracias, digo, médico primario que siempre insiste en hay que hacer sangre oculta. Hay que hacer sangre. Antes de esto, yo lo llamé porque dije, doctor, no me he hecho la colonoscopía. Me dijo, ok, hay que hacer la colonoscopía, pero primero hay que hacer sangre oculta. Sangre oculta, claro, pues vamos, hacemos el examen de sangre oculta y de momento, positivo. Ok, y esto, y entonces mi papá, que en paz descanse, ¿verdad? Fue paciente de cáncer de colon, no falleció por el cáncer de colon, fue sobreviviente de cáncer de colon, y obviamente pues ya ahí tenía el riesgo, yo como sobreviviente de cáncer, de otro tipo de cáncer, y luego entonces el de mi papá, fue de momento, pues sí, fue el gran susto, y me aguanto porque me pongo emocional. Pues yo pienso que todos los que hemos pasado por esta experiencia nos ponemos emocional cuando tocamos este tema. Y pues nada, una vez me hicieron la colonoscopía, efectivamente salió un pólipo precanceroso, pero ya estaba encaminado. Así que gracias a Dios se cogió a tiempo. Gracias a la colonoscopía se cogió a tiempo. Si yo no llego a haberme hecho la colonoscopía y llego a haber esperado más tiempo, sería otra. Me hubiese estado enfrentando a una batalla contra el cáncer por una tercera vez. Yo soy sobreviviente de cáncer en 2 ocasiones. Así que aún así, por el tamaño y por el momento en que lo encontraron, pues sí me tuve que someter a una cirugía, lo que le llaman una cirugía oncológica, que fue una cirugía mayor. Algo que a lo mejor también si se hubiese detectado antes, pues hubiese podido evitar. Si uno hace las pruebas de cernimiento que uno tiene que hacer,
¿verdad? Y así evitar unas complicaciones mayores, inclusive pues que llegue a cáncer. Y bien importante lo que dijiste, tú te hiciste una prueba primero que dio positivo, decidiste entonces a tomar acción y te hiciste entonces tu colonoscopía, que era lo que correspondía, y de ahí todo el proceso corrió. Muchas veces puede ocurrir que entonces tenemos esa primera prueba positiva y como tú dijiste, la postergamos, no le damos la importancia. Siempre hay otras prioridades y en nuestra vida, ¿verdad? Siempre van a haber prioridades, pero nuestra salud tiene que ser una prioridad. Así mismo. Primero, prueba de cernimiento. ¿Qué significa cernimiento? ¿Qué significa cernimiento? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas pruebas? Pues mira, las pruebas de cernimiento son pruebas donde estamos buscando, estamos haciendo un reconocimiento para identificar si hay algo. Dependiendo de la edad, algunas van a depender de la edad y del historial familiar. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer cervical, estamos hablando de que toda mujer de 25 años en adelante debería realizarse su Papá Nicolau. Tenemos entonces cáncer de próstata desde los 40 años, 45 años, dependiendo de la historia familiar, deberíamos estar haciéndonos pruebas para detectar el cáncer de próstata. En el caso del cáncer de mama, estamos hablando igual, desde los 40 años deberíamos estar haciéndonos nuestra mamografía y sonomamografía. Si es cáncer colorectal, desde los 40 años también nos vamos a estar haciendo entonces nuestra sangre oculta o colonoscopía según nos recomiende nuestro médico. Hay un término que se llama FIT. ¿Es lo mismo que sangre oculta? Es una prueba más avanzada de sangre oculta porque las personas que se habían hecho sangre oculta en el pasado recuerdan que había que hacer una dieta estricta, no podías comer carne roja, no se podía comer remolacha porque podía dar positivo en la prueba. El FIT es una prueba inmunológica que detecta específicamente la hemoglobina humana. De manera que ya el paciente no tiene que hacer dieta ninguna, sencillamente coge su muestra, la lleva al laboratorio y vemos a ver si está positiva. ¿Qué otras pruebas de cernimiento tienen? Cervix mencionó. Hablamos de cáncer de cuello uterino, hablamos de seno, hablamos de próstata, cáncer colorectal, ¿verdad? Y está el de pulmón, que no se le hace a todos los pacientes, pero pacientes más de 50 años que hayan tenido un historial crónico de fumar, se le pueden hacer también unas pruebas que nos pueden ayudar a identificar si hay cáncer. Tenemos que recordar que todas estas pruebas están indicadas por edad en una persona que no tiene otro riesgo. Si estas personas tienen un riesgo familiar, voy a coger el cáncer de próstata como ejemplo, yo tengo un familiar de primer grado, papá o hermanos, que tuvieron cáncer de próstata a 42 años, se supone que yo 10 años antes ya me esté haciendo ese cernimiento. Así que ya está indicado en ese paciente a los 32 años, no a los 40. O sea que veo que estuvo con nosotros la doctora Ángela Méndez y mencionó en términos de la mamografía, precisamente, o sea que 10 años antes de del familiar más cercano que fue diagnosticado. Es correcto. Sí, que si yo tengo un familiar a los 45 años con ese cáncer, yo debo hacerme ese cernimiento a los 35. ¿Por qué? Porque yo estoy en más riesgo. Ya adicional de los riesgos que yo tengo por ser hombre para tener cáncer de próstata, ahora tengo un riesgo familiar. Eso me añade como otro puntito. ¿Y estos exámenes los tenemos que hacer anualmente o no necesariamente requiere, ¿no? La mayoría se van a hacer, lo que es el Papá Nicolau, las guías han cambiado un poco. Inicialmente se hacen anual, después se pueden espaciar cada 3 a 5 años, dependiendo de los resultados. En el caso del cáncer de próstata, se recomienda por lo menos una prueba de sangre una vez al año, que es el famoso PSA, ¿verdad? Si se puede acompañar con lo que es el examen rectal, ¿verdad? Ya sea por el médico primario o por un urólogo. En el caso del cáncer rectal va a depender del tipo de prueba. Si nos hacemos la sangre oculta, esa debe ser anual. La colonoscopía en un paciente que no tiene historial familiar y que tiene una coloscopía, lo que llamamos limpia, no encontramos hallazgos, se puede hacer cada 10 años. Si hay ciertos hallazgos o hay historial familiar, a lo mejor hay que reducirlo a cada 5, dependiendo, ¿verdad?, del riesgo que haya. Cuando tenemos pacientes que ya tienen un familiar con cáncer de colon, se debe hacer cada 5 años o menos. ¿Por qué? Porque estamos evaluando riesgos. La gente, a veces, digo la gente, me incluyo a mí, no entendemos que
que realmente hacernos estas pruebas de discernimiento, el impacto que tienen, no solamente en la salud de uno, sino también en las personas que nosotros queremos, en nuestro entorno, porque si nosotros nos enfermamos, entonces se ve impactado todo nuestro entorno. No todos los cánceres los podemos identificar temprano. Hay cánceres que lamentablemente tenemos que esperar a que hayan síntomas para poder empezar a considerar unas pruebas y poder identificar un cáncer. Hay cánceres incluso que son de difícil diagnóstico, porque son síntomas bien... Se confunden. Se pueden confundir, como es el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga. Son cánceres que sus síntomas se pueden explicar de tantas maneras que muchas veces son difíciles para el paciente y para el médico pensar que estamos frente a un cáncer. Así que la insistencia a veces, yo siempre decía a mis pacientes, la insistencia es importante, que tú me insistas en que esto sigue ocurriendo, porque es lo que me va a llamar a mí a decir, pues mira, ya lo que yo estaba pensando no era. Vamos a movernos entonces a otro nivel, vamos a buscar algo más. Que es por eso que es importante decirle todo. Yo apunto, yo llevo la libreta, apunto igual si soy yo, mi mamá o algún familiar que estoy llevando, apunto todo, los medicamentos, cuáles son los síntomas, porque pues obviamente pues, puedes levantar bandera a que es algo. Eso es una recomendación que yo a veces a través de Sociedad Americana contra el Cáncer doy conferencias de lo que es el cáncer y siempre le digo a las personas, apunten sus preguntas. Cuando usted está frente al médico, ese tiempo es suyo y hasta que usted se vaya, la atención es suya. Así que apunten sus preguntas porque muchas veces nos pasa, me ha pasado a mí como paciente, que después que salimos de la oficina decimos, ay, tenía que preguntarle al doctor, pero ya está el otro paciente, eso ya tengo que esperar a otro momento. Esa ventana ya pasó. Así que es bien importante apuntar todo eso y asegurarnos que todas las preguntas en esa listita están contestadas antes de que salgamos de esa oficina. Yo imagino que usted ha visto un montón de excusas por las cuales las personas o no van al médico o no se hacen las pruebas de discernimiento. ¿Cómo podemos tratar de cambiar eso? ¿Y cuáles son algunas de esas excusas que la gente dice? No, obviamente no tengo tiempo, o no es eso, o le tienen miedo. ¿Qué es lo que ha visto? Pues mira, las más frecuentes a veces son, yo me siento bien, yo no tengo nada, ¿verdad? Otra es, el que busca encuentra. Y hay gente que no quiere buscar porque dice, encuentro. Pero siempre les digo, es mejor encontrar a tiempo, que como quiera lo vamos a encontrar, pero en otra etapa y en otras circunstancias. Así que es importante buscarlo, ¿verdad? Identificarlo. Siempre tenemos, ¿verdad? Esta mamá que su prioridad no es ella, es su familia, el núcleo familiar. Está atendiendo a los hijos, eso es prioridad, atendiendo su hogar, atendiendo su trabajo. Yo siempre les decía, recuerda que en el avión te dicen, ponte tu mascarilla primero para que puedas después ponerle la del niño. Pues aquí pasa lo mismo. Si nosotros queremos, y yo le decía a los pacientes, tú quieres cuidar a todas tus personas alrededor tuyo, tienes que cuidarte tú porque si no, no vas a estar para cuidarlos. Había estado leyendo que en términos de las pruebas de discernimiento, también nos realizamos que obviamente se puede atender a tiempo, se coge a tiempo y podemos evitar muertes, fallecimientos, ¿verdad?, por cáncer. Algo así como 1 de cada 3 muertes por cáncer se pueden evitar, igual otra tercera parte se puede prevenir realmente a través de esas pruebas de discernimiento. Así mismo es. Cuando vemos las estadísticas de los Estados Unidos, hemos visto a través del tiempo que la incidencia, los casos de cáncer siguen aumentando. Pero eso se debe a que ahora tenemos pruebas más específicas, más avanzadas, podemos identificarlos y algunos los estamos identificando más temprano. Pero cuando vemos la mortalidad ha bajado. Así que menos personas mueren de cáncer hoy. Estamos hablando de que a 5 años en los Estados Unidos se habla que casi el 70% de los pacientes van a vivir después de un diagnóstico de cáncer 5 años o más. Versus en los 60 estábamos hablando que menos del 38% de esos pacientes vivían 5 años. Así que sí, estas pruebas nos van a ayudar a identificar, pero nos ayudan a tratar temprano y a mejorar el pronóstico de los pacientes. Los factores de riesgo aumentan con la edad. Significa, por tanto, que va a haber más cáncer siendo una población que está envejeciendo. Pues mira, la realidad es que las estadísticas nos dicen que
que la edad es un factor de riesgo. La mayoría de los cánceres ocurren en pacientes de más de 65 años. Cuando vemos esa curva, vemos que en esa población hay una incidencia mucho más alta cuando lo comparas con personas más jóvenes. Así que la edad solamente ya tenemos un factor de riesgo porque ya nuestras defensas no son tan efectivas. Así que nos está llevando a mayores diagnósticos de cáncer en esas edades. Okay. Que obviamente pues tenemos que estar más vigilantes según la edad, pero no bajar la guardia para los jóvenes, porque igual la incidencia ha aumentado entre las generaciones más jóvenes. Cánceres, por ejemplo, que veíamos en pacientes mayores como cáncer de próstata, lo estamos viendo en pacientes más jóvenes. Hay algunos tipos de cáncer que su incidencia es en pacientes jóvenes. Por ejemplo, el cáncer de testicular, que fue mi diagnóstico, el pico es entre los 25 y los 35 años, es el pico de ese cáncer. Así que tenemos que identificar que hay unos cánceres que van a depender de la edad, cuándo es que se dan, pero en sentido general, mayor de 65 años, por eso es que la mayoría de los cernimientos empiezan después de los 40. ¿Las vacunas es parte de ese proceso? Pues mira, hoy día estamos viendo cómo las vacunas de VPH que se comenzaron hace 10 o 15 años atrás están disminuyendo la incidencia de cáncer de cuello uterino. Así que sí, tenemos vacunas que nos pueden ayudar, sobre todo estas vacunas del VPH, a reducir la incidencia de cáncer, a reducir que si usted llegase a exponerse a estos virus que causan cáncer, usted pueda tener cáncer. Así que cuando su médico le hace una recomendación de una vacuna que dicen te estoy protegiendo, es para protegerte del cáncer, o a su hijo, a su hija, realmente lo que estamos es utilizando la ciencia, la tecnología para evitar un diagnóstico a futuro, y eso la data lo ha demostrado. Que esa conversación que podemos tener a lo mejor con un familiar o igual con un amigo, con una amiga, para poder convencerlos a que se muevan, porque hay que motivarnos, ¿no? A poder ser proactivos en cuanto a nuestra salud y ese nudge, como dicen en inglés. ¿Qué nos puedes recomendar como estrategia? Mira, yo creo que iniciativas como esta, donde estamos educando a la población, organizaciones como Sociedad que hace tantas iniciativas para crear conciencia sobre lo que es el cáncer. Pero algo bien importante es lo que tú mencionas. Hablar con nuestros familiares, hablar con nuestras amigas, contarles nuestras experiencias, ¿verdad? Esto se le da un poco mejor a las mujeres, ¿verdad? Que a veces van, se hacen su mamografía y comparten, y dicen, ay, mira, me hice mi mamografía, todo está maravilloso, y entonces te enteras que la otra no se lo ha hecho, y dices, ay, tengo que ir a hacérmela. Con los hombres somos un poquito más reservados en eso, nosotros no hablamos de, mira, me chequeé la próstata, y está todo bien, vete a hacer tu chequeo, pero tenemos que normalizar eso, normalizar que podamos decirle a un familiar, mira, voy a hacerme mi chequeo de próstata. ¿Tú te has chequeado la próstata? Mira, voy a hacerme mi papá Nicolau. ¿Te hiciste tu papá Nicolau? Que podamos normalizar eso y seguir regando la voz entre nuestro círculo cercano. Sí, totalmente. Debe ser como que normal el poder nosotros hablar de estas cosas. En términos de la piel, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? En términos de cernimiento, obviamente hay que ir al dermatólogo y pues mira, vernos. Bien importante en la piel, que nos miremos, ¿verdad? Que nos miremos. Si yo tengo un lunar nuevo, un lunar que está cambiando, que los bordes son irregulares, que tiene más de un color, ¿verdad? O que ya está, que parece que no, se está sobresaliendo de la piel, llámale la atención a tu médico primario y si es necesario, ir al dermatólogo. Porque es tan importante esa visita médico primario versus el especialista, porque muchas veces pienso que las personas quieren ir enseguida, se sienten algo y quieren ir al especialista versus ir al médico primario. Pues mira, yo puedo entender a veces la urgencia de ir al especialista y no es que no lo podamos hacer, sin embargo tenemos que entender que en Puerto Rico tenemos un número limitado de especialistas para atender toda la población. El médico primario tiene toda nuestra información, conoce nuestro historial. Es el que puede incluso darnos la recomendación de a qué especialista ir, porque a veces yo veía pacientes que habían ido a 5 especialistas distintos, pero esos no eran los que lo tenían que ver, era otro. Es el que puede incluso las citas. Hoy día sacar una cita con un especialista, estamos hablando de 3 meses en el mejor de los casos, puede ser mucho más. Así que el médico podría
levantar el teléfono, porque mira, el especialista te tiene que ver ya, llamar al especialista y asegurarte que te den una cita con premura. Adicional, podría adelantar estudios. A veces todos hemos pasado que vamos al especialista y de momento la cita es para que vete y hazte estos laboratorios, vete a hacer estas pruebas. A lo mejor ya tú puedes llegar con eso, parte de eso, ¿verdad? Y entonces las que te manda a hacer son más especializadas. Exacto. Pero ya tenemos una base. Está avanzado ya el proceso. Claro. Igual, evitar hacerte pruebas innecesariamente. Claro, evitamos hacernos pruebas innecesariamente. Yo creo que el médico primario es el director de la orquesta, que nos puede ayudar a que seamos bien asertivos a dónde ir y qué hacernos para realmente aprovechar nuestro tiempo y los recursos, porque tenemos que saber que tenemos recursos limitados. ¿Qué mensaje de esperanza le quiere llevar a los pacientes y igualmente motivarlos a que hagan lo propio? Mira, yo creo que lo más importante es, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos y dentro de lo que puede significar un diagnóstico de cáncer que trae ansiedad, miedo, incertidumbre, estamos en unos tiempos donde las probabilidades de sobrevida son mayores si lo detectamos a tiempo. Así que no le tengamos miedo a identificarlo. Al contrario, si lo cogemos a tiempo o lo cogemos incluso antes de que se convierta en cáncer, estamos haciendo un buen trabajo. Así que hoy día no están solo. Si usted recibe un diagnóstico de cáncer, no está solo. Usted tiene a su médico primario, los especialistas en Puerto Rico están más que bien entrenados y organizaciones como Sociedad Americana contra el Cáncer, donde tienen montones de recursos, grupos de apoyo, servicios que van a ayudarlo y acompañarlo en su proceso, a usted y a su familiar, porque como bien dijiste, esto no es un diagnóstico que afecta solo al paciente, afecta a todo el núcleo. Y tenemos que asegurarnos que todos estén recibiendo esa atención. Así que no le tengamos miedo, hagámonos las pruebas, que es mejor saber y poder remediar, que entonces no saber y cuando tengamos un diagnóstico sea muy tarde. Gracias, doctor. Gracias por toda esa información y por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. El mensaje de este episodio es sencillo pero poderoso. Tu vida importa, tu salud importa y hacerte las pruebas de discernimiento pueden salvarte. Y no es solamente por ti, es por tu familia, por las personas que te aman, por los que dependen de ti. Hacerte un discernimiento es un acto de responsabilidad y también un acto de amor. Si algo te llevas de este episodio, que sea esto. Agenda tu cita con tu médico primario. Pregunta qué pruebas te corresponden según tu edad y tu riesgo. No esperes a tener síntomas, podría ser tarde. No pospongas tu vida. Visita cancer.org y cancerpuertorico.org para más información sobre las pruebas de discernimiento y el cáncer. Comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Quizás ese gesto sea el que le salve la vida a alguien. Y también te invito a que te unas a la lucha. ¿Cómo? Donando. Puedes escanear el QR code que ves en pantalla o a través de la aplicación de ATH Móvil. Nos encuentras bajo Donar, /SACPR. Gracias por acompañarnos. Soy Michelle Miró. Esto es el Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Esperanza en cada historia. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo. No sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.